Las 9 de la mañana con 33 minutos, amigos televidentes, y estamos ahora en nuestro segmento Despierta el Emprendimiento, un segmento que tiene como objetivo pues llegar a todos los guatemaltecos que nos ven, sobre todo que tienen ese deseo de emprender, de iniciar un negocio. Pues acá el objetivo es presentarles ideas, tips y cualquier tipo, digamos, de solución a cualquier pregunta que usted tenga con respecto a este apasionante arte de emprender. Y hoy tenemos un tema muy interesante que es el emprendimiento en el turismo, y en esta mañana pues nos acompaña el licenciado Juan Pablo Nieto, asesor en temas turísticos en Guatemala, acá en Despierta con tu Iglesia. Así que Juan Pablo, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan José? Muchas gracias por la invitación. Gracias Juan Pablo. Pues hoy es un tema interesante, emprender en el turismo. Sin duda alguna usted se ha dado cuenta que después de la pandemia, pues como que Guatemala ha despertado otra vez, ¿verdad? Y las iniciativas de querer iniciar un negocio, pues han iniciado, valga la redundancia, y sobre todo muchos guatemaltecos han deseado pues iniciar un negocio, sobre todo un negocio en donde se sientan realizados, y muchas personas lo hacen en el campo del turismo, un país como Guatemala que tiene tanto que ofrecerle al mundo, y qué mejor si nosotros pues iniciamos un negocio relacionado con esto. Entonces, Juan Pablo, para iniciar esta entrevista me gustaría pues que pudiéramos entender o que entiendan nuestros televidentes qué significaría emprender en el turismo en Guatemala. Pues bueno, emprender básicamente es iniciar algo, ¿no? Tener este ímpetu por desarrollar algo nuevo. Tenemos en Guatemala muchos emprendedores. Tuvimos una experiencia muy interesante cuando estuvimos en INGUAT, el programa Impulsa que se desarrollaba junto con el CONAP y la Cámara de Turismo de Guatemala. Identificamos que en Guatemala no tiene que ver con el nivel de escolaridad, no tiene que ver con si son rurales o urbanos los emprendimientos. Cuando los empresarios o los emprendedores tienen mucha claridad en lo que quieren, en lo que desean hacer, van hacia adelante. Tuvimos algunos, por ejemplo, personas muy formadas, ¿verdad? Pero que no tenían claras sus ideas y no lograban pasar a los siguientes pasos de este programa Impulsa, que les daba un capital semilla al final. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que Guatemala tiene tanta diversidad de potencial turístico, de muchas actividades que se pueden desarrollar, pero que además hay talento, hay gente que tiene sueños, y yo creo que el emprender implica tener sueños, ¿verdad, Juan José? De hecho, con la pandemia, por ejemplo, vimos que salieron muchos nuevos emprendimientos, pero debemos diferenciar, digamos, los emprendimientos, y así lo dice la Estrategia Centroamericana de Emprendimiento, que hay algunos emprendimientos que salen por necesidad y otros que salen por oportunidad, ¿verdad? Entonces, un emprendimiento por necesidad son los que salieron muchos durante la pandemia, o cuando alguna persona, una familia, o por ejemplo, una señora queda viuda, por ejemplo, tiene que echar adelante, entonces se le ocurren algunas cosas, comenzar a hacer alguna artesanía, o de repente comienza a tener un emprendimiento gastronómico, ¿no? Pero que no regularmente no son persistentes a lo largo del tiempo porque responden a un momento de crisis, ¿verdad? Sin embargo, los que son por oportunidad son aquellos que son más pensados, que vienen derivados de un sueño, de un deseo, de un anhelo del emprendedor por ser mejor, por desarrollar una oportunidad de negocios. Y obviamente aquí tenemos también un amplio espectro de tipos de emprendedores. Pero en conclusión, digamos, en turismo tenemos esta gran diversidad y tenemos ahora muchos emprendedores que son por oportunidad, que sí están viendo cómo introducirse a este nicho de mercado, ¿no? Al turismo en diferentes actividades. Y bueno, de hecho nos has traído una presentación para que la podamos observar, y quiero aprovechar al ver esta presentación hacerte la siguiente pregunta, ya que mencionas tú el tema de la oportunidad. Guatemala es un país que pues su turismo pues atrae, ¿verdad? Sobre todo pues esas bellezas naturales que tiene Guatemala, el tema de su historia, todo el tema de sus monumentos. ¿Guatemala realmente tiene potencial turístico como para que una persona decida emprender en este campo del turismo?
Hay diferentes niveles, ¿no?, de oportunidades en el sector turístico y depende mucho de cuál es mi capacidad financiera para poder invertir y también de si el turismo es mi opción número uno que yo quiero tener como opción de desarrollo económico o si yo tengo otras alternativas de desarrollo. Me refiero a esto porque cuando hablamos, por ejemplo, de turismo rural y comunitario, donde las personas se dedican a la agricultura o tienen otra actividad económica principal, cuando se les lleva la idea del turismo pueden creer que esto les va a dar de comer inmediatamente y no. El turismo en estos espacios debe de verse como una actividad adicional que puede generarles ingresos adicionales a los que ya tienen y que en el futuro pudiera llegar a ser la actividad principal. Algunas familias, por ejemplo, lo que terminan haciendo es que un grupo familiar sí se dedica al 100% al turismo y otro mantiene la actividad económica que han venido desarrollando por años. Entonces, entendiendo esto, porque hay que ser muy responsables, ¿no? No podemos ir y decirles, miren, el turismo es la solución para su economía, no. Yo creo que esa realidad hay que enfocarla desde ese punto de vista, pero obviamente tenemos otros que si tienen como la capacidad financiera, están buscando un negocio que les sea rentable y entonces acá por supuesto es de hacer toda una investigación y desarrollar una idea que esté muy bien planteada para que les sea rentable, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una diversidad de oportunidades y diferentes escenarios. Ahora, por ejemplo, quiero yo iniciar, digamos, mi emprendimiento en turismo. ¿Qué oportunidades hay en Guatemala o en qué campos yo podría incursionar para pensar en una idea de negocio de la mano del turismo? Yo creo que los temas que más rápido evolucionan y crecen son los temas de gastronomía, ¿verdad? Vemos como, por ejemplo, durante la pandemia, el área del Hato en Antigua Guatemala, ¿verdad? En Zacatepeques, se impulsó mucho el desarrollo de nuevos emprendimientos vinculados a la gastronomía. ¿Por qué? Porque siempre comemos y siempre andamos buscando nuevas alternativas, estamos buscando ¿verdad? Una oferta que sea variada, diversa, pero que también aquí entra el factor moda, hay que mantener y sostener este concepto, ¿no?, de la gastronomía. Otros sectores interesantes que pueden generar oportunidades en el corto plazo pueden ser hacer una experiencia, o sea, comenzar a generar experiencias. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo ir a una tienda de artesanías a generar una experiencia en donde yo veo todo el proceso de producción, me involucro en el proceso de producción, conozco la historia del grupo artesano, conozco además cuál es el impacto económico y social que tiene este emprendimiento, y entonces yo me puedo meter, ¿no?, en esa experiencia y entonces esto es algo fácil porque lo hago tomando de base lo que yo ya hago. Otras cosas como por ejemplo son fáciles lo vinculado a lo agrícola, ¿no? Unas visitas a los plantaciones donde yo vea también el proceso, participe del mismo, termine preparando mis propios alimentos, eso también tiene una oportunidad muy alta de desarrollo porque es lo que anda buscando la gente, nuevas experiencias y no tienen que invertir mucho, quizás solo generar como todo esto, lo que se llama ahora, ¿no?, el storytelling, ¿verdad?, para poder hacer toda esta conceptualización de la experiencia y preparar a las personas para poder atender a los visitantes. Y ahora, hablando un poquito post-pandemia, Juan Pablo, en este, digámoslo así, panorama que hay de recuperación, ¿cómo puedes observar en este caso a las pymes y grandes empresas en temas turísticos? ¿Se han recuperado, se ha estado recuperando la industria? Me gustaría quizás que veamos la siguiente filmina, en donde veamos el panorama en el 2019, que tuvimos en el 2019. Según la Organización Mundial de Turismo, 9 de cada 10 personas estuvieron afectadas por digamos, encerradas, derivadas de las políticas de los países, 33% de las fronteras cerradas y un 3/4, ¿no?, del mundo
cerraron algunos vuelos que venían de algunos países que estaban con altos contagios, ¿no? Pero en América, por ejemplo, un 76% de las llegadas se disminuyeron con una afectación muy fuerte en términos de empleos. Más de 121 millones de empleos a nivel global se vieron afectados y que repercutió en unos 3-4 millones de dólares en pérdidas en el PIB global. Para Guatemala, si vemos la siguiente filmina, también esto se vio totalmente, digamos, sobrepasado en términos del impacto, ¿no?, que tuvimos en el empleo y en la generación de ingresos. Por ejemplo, 77% de los negocios cerraron temporalmente y 5% definitivamente. 5 de cada 10 empleos fueron afectados también en ese año, y obviamente aún tenemos unos problemas de recuperación de los empleos perdidos, porque ¿qué sucedió? Y este es un impacto muy importante que me gustaría compartir, y es porque muchas personas migraron a otras actividades económicas, o migraron de ciudad, o se fueron a Estados Unidos, por ejemplo, y entonces ahora el sector turístico a nivel global, y Guatemala no es la excepción, están teniendo déficit en personal. La gente que estaba ya formada, que tenía años de trabajar en el sector, migraron, y ahora hay que buscar y formar nuevas personas. Y precisamente esto es uno de los elementos que estamos trabajando ahora. Te he contado que estoy en un proyecto regional con la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica, y estamos trabajando con 4 países. Y un poco es esto, la recuperación de las MIPYMES, pero mucho basado en cómo formamos al nuevo talento humano, cómo formamos a los mandos medios y gerenciales para que esto pueda resolverse. Interesante, Juan Pablo. Y bueno, viendo estas estadísticas también me surge también otra cuestionante ante la realidad que estamos viendo. Si ves, por ejemplo, ahora que veo la imagen de Antigua Guatemala, ¿ves el potencial en Guatemala de un turismo más especializado, por ejemplo, un turismo religioso en este caso? Sí, yo creo que Guatemala es un país que no estamos siguiendo un modelo de desarrollo del turismo masivo, como lo puede ser, por ejemplo, un México, o puede ser un Punta Cana, por ejemplo, que sí sus modelos, sobre todo el sol y playa, es un turismo masivo. Guatemala es un turismo especializado. De hecho, la estrategia de desarrollo del país, basada en todos nuestros potenciales atractivos y valores culturales y naturales, lo que buscamos es una alta diferenciación para buscar nichos de mercado de alto valor. Y en este sentido, el turismo religioso puede ser una alternativa, porque tenemos una herencia histórica con un bagaje cultural muy fuerte. El hecho de que la Semana Santa y todas sus manifestaciones ahora sea Patrimonio Mundial de la Humanidad, también eso le da un alto valor, y es importante, interesante en términos de números. Esquipulas, por ejemplo, es el destino turístico, lo era antes de la pandemia, que más pernoctaciones tiene de turistas nacionales. O sea, es donde el nacional va más a quedarse a dormir, y es obviamente uno de los destinos más importantes del turismo regional. Ahí recibimos centroamericanos, mexicanos, ¿no? Entonces, sí que el turismo tiene un potencial muy importante. Ayer precisamente en misa en San Francisco habían, no sé, unas 50 jovencitas peregrinas venidas de España, y venían a hacer labor de misión, ¿verdad? Y me imagino que muy vinculado también con el hermano Pedro, ¿verdad? Entonces, hay un potencial. Lo que pasa es que creo que hay que desarrollarlo más. Y creo que te decía también fuera de cámaras que el tema del turismo religioso hay que entenderlo también dependiendo de las motivaciones de las personas. Hay personas que van a querer hacer turismo religioso porque es una peregrinación, o sea, su motivación es peregrinar, mientras que otros lo van a hacer por un motivo más cultural. De hecho, por ejemplo, ya el mismo Santiago de Compostela, el 60% de los peregrinos que llegan lo hacen por otras motivaciones que no son religiosas. Y entonces esto hace que se amplíe el abanico de personas que van a visitar los lugares de peregrinación. Obviamente más personas se pueden involucrar, más comunidades, más pequeños emprendimientos. Entonces es importante entender que la religión y el turismo religioso
no solamente tiene una función o tiene un elemento espiritual, sino que es un concepto más amplio hoy, ¿no? El turismo es religioso, es cultura, es conocimiento de la localidad, de la historia, de la gastronomía, porque Santiago de Compostela, a cada uno de sus caminos, pues la gastronomía que se va teniendo, además es un elemento, las peregrinaciones a pie sobre todo, ¿verdad? Tienen un elemento de logro, ¿no? O sea, porque cuántos kilómetros debes de caminar, de introspección, etcétera, ¿no? Entonces hay que ir entendiendo las diferentes motivaciones para que de esa manera adaptemos los productos y servicios que se pueden dar en el turismo religioso. Y ahora, Juan Pablo, para un emprendedor, ¿qué le convendrá más? ¿Enfocarse en un turismo o que su negocio vaya enfocado en un tema masivo o en un tema de nicho específico? Y tal vez, como para tener unidad, si nos puedes hablar un poquito sobre esas tendencias que hay ahora, después de la crisis que vivió sí. la pandemia. Vamos a ver las siguientes filminas. Decir que, por ejemplo, ya a nivel global estamos arriba del 80% de recuperación en los viajes internacionales. De hecho, ya Guatemala pues, está bastante avanzado y esperamos que el próximo año tengamos una plena recuperación a los números del 2019, ¿verdad? 2018, prepandemia. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto ahora? Pero vamos a ver la siguiente porque vamos a ver más que todo las tendencias desde el visitante, ¿no? ¿Qué es lo que anda buscando? Pues hay un interés muy alto en viajes sostenibles, también el hecho en el sector de negocios, por ejemplo, los eventos híbridos, es decir, virtuales y presenciales van a continuar, pero surgieron algunas nuevas formas de viaje, lo que se denomina el bleisure, por ejemplo, que es la combinación entre los viajes de placer y de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las personas, como tenían tiempo mucho de no viajar y ahora valoran mucho esto, ¿no? El hecho de viajar, entonces aprovechan cuando hacen sus viajes a extender su estadía para quedarse unos días ya muy bien planificados y aprovechar el viaje y conocer el lugar. En algunos casos también se hacen acompañar por familiares para que, digamos, compartan ese momento fuera de los espacios de trabajo. También ha surgido esto de los denominados nómadas digitales y que yo creo que todos los hemos visto, si vamos a la Antigua, vamos a Panajachel o a cualquier otro destino turístico, todos estos jóvenes, ¿verdad? La mayoría entre unos 30, 25, 40 o 40 años por ahí, que están viajando alrededor del mundo con su computadora, trabajan desde donde están y esto les permite, pues obviamente, abrirse al mundo. Son personas que son independientes, que consumen, porque realmente quizás no están quedándose en los hoteles 5 estrellas, pero están quedándose en hoteles que se consumen en las localidades, digamos, a nivel rural o en el interior del país, consumen alimentos, están recibiendo clases de español, porque tienen capacidad de pago, o sea, son profesionales que están ganando y que quieren, digamos, hacer su viaje mientras están trabajando porque se los permiten ahora, ¿verdad? La siguiente filmina, por ejemplo, más en concreto con relación a la sostenibilidad, sí que la gente, y eso es importante que el emprendedor lo entienda, ¿sí? Ya la sostenibilidad no es un discurso meramente en donde creemos que el que tiene un emprendimiento sostenible va a tener un valor adicional al que no lo tiene. Hoy el visitante espera que todos tengan una gestión sostenible y con esto me refiero a que no solo las prácticas ambientales, ¿verdad?, sino que también el impacto social que puede generar el emprendimiento y también la dinámica económica, cuántos empleos se está generando, a cuántas familias se está beneficiando. Entonces aquí ven algunas de las elementos que los turistas, los viajeros están exigiendo, no quieren tampoco este tema del greenwash que se denomina, que es yo digo que estoy cumpliendo con medidas ambientales y tal, pero al final realmente no estoy haciendo nada, ¿verdad? Esto de que te dicen, si usted quiere contribuir a que no contaminemos los ríos, pues deje su toalla en tal lado para que podamos saber que no lo quiere que la lavemos, pero al salir no tienen clasificación de los desechos,
desechos, utilizan muchos envases plásticos, por ejemplo, para disponer el agua. Bueno, así, o sea, que no, en realidad no hay una política y un convencimiento de gestionarse de manera sostenible. Entonces, eso lo critican mucho los turistas hoy en día, porque conocen acerca de la sostenibilidad. Pues es interesante este tema, Juan Pablo, y sobre todo pues nos has dado luces para poder, pues, a aquellos emprendedores que tienen la idea de incursionar en el tema turístico, pues por lo menos ya nos has dado unas líneas importantes y por supuesto este tema lo tenemos que seguir ahondando porque hablar de turismo en Guatemala y es un tema bastante amplio que vale la pena irlo degustando. Pero Juan Pablo, quisiera dejarte las cámaras de televisión arquidiocesana y los micrófonos primero para que hagas una invitación a aquellos que quieren emprender en el turismo, que se formen, lo que tú mencionabas, y pues que envíes un saludo a quienes están sintonizando en este momento. Pues bueno, gracias a todos los televidentes de Televisión Arquidiocesana, siempre aquí siguiendo a don Juan José Alvarado. Realmente el turismo es un tema que me apasiona y pues sí, definitivamente no puedo más que invitarles a que busquen las formas, si tienen un interés de emprender, si tienen alguna oportunidad, si creen que su comunidad, su producto, digamos que tienen algunas ideas, acérquense a las personas que pueden orientarles. Creo que, por ejemplo, en este caso INTECAP tenemos un buen aliado para el desarrollo del turismo en el país. También motivarles a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres, ¿por qué no también a que vean en el turismo una oportunidad de desarrollo? Les apuesto, cuando entran, a mí me lo dijeron cuando entré en el turismo hace muchísimos años, el que entra a turismo nunca puede salirse, y es cierto, aunque yo he estado en otros sectores también, y nunca me he desligado totalmente porque es un sector que es... A ver, tiene la bondad digamos, distribuye todos sus beneficios muy ampliamente. Y entonces, para los que quizás somos un poco románticos, eso nos llama mucho la atención porque sabemos que contribuimos mucho con nuestro trabajo con muchas personas que a veces ni nos damos cuenta. Muy bien, pues Juan Pablo, que te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros en Gracias, Despierta Juan José. con tu iglesia. No será la primera vez, te tendremos en otras ocasiones Con mucho para gusto. seguir hablando sobre este tema. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuamos acá con la parte final ya de nuestro programa. Y una vez más, agradecer al licenciado Juan Pablo Nieto por acompañarnos en este segmento Despierta el Emprendimiento. Volvemos.